Muy buenas noches, una edición más de Sincerarte y acostumbrados un poco a reemplazar a la querida amiga Cecilia Puig, a quien le mandamos un saludo desde acá. Es este, digamos, espacio dedicado al arte, donde en realidad lo que hacemos es difundir la producción cultural de nuestros artistas, plantear también una agenda de sugerencias y sobre todo tener este espacio, ¿no? Que es un espacio de reflexión desde donde el arte nos permite adentrarnos y también darnos algunas respuestas, porque en definitiva creo que en la historia de la humanidad el arte ha ido acompañando los diferentes momentos de la historia. Y eso es importante porque muchas veces los artistas que tienen mucho para decir, sea músico, pintor, escritor, no solo lo expresa a través de sus obras, sino también la posibilidad muchas veces de que uno los pueda entrevistar, de que pueda conversar con ellos, nos permite tener una visión mucho más profunda de la realidad. De esta realidad un poco caótica, en cierto sentido también. Vivimos en una época convulsionada de desastres ecológicos por un lado, de desastres de violencia y la guerra por el otro, de incertidumbre en un panorama político, y porque esta es una semana para nosotros donde el bombardeo de la política pareciera también no dejarnos un poco pensar con claridad, porque permanentemente se construye y se destruye en el discurso político un montón de esperanzas y de expectativas que tiene la gente. Y de por medio también está lo deportivo, donde la selección argentina, donde los Pumas, que también forman parte del quehacer cultural, porque el deporte también es una forma de construir la cultura y la identidad de un lugar. Así que bueno, tenemos mucho para hablar en este Sincerarte de hoy, para poder llegar a ustedes y también de algún modo acercarles la visión de nuestros artistas. Hoy tenemos una invitada especial que va a estar inaugurando este fin de semana en nuestra sede de Procultura Salta, Mitre 331, su muestra, y ella nos va a contar también y nos va seguramente a ilustrar su visión de la plástica salteña, que es muy interesante conocer. Y sobre todo de primera fuente, ¿no? Que es desde los artistas plásticos como protagonistas. También vamos a tener un adelanto, un avance de lo que es la agenda de nuestras actividades. De pronto, Procultura adquirió un rumbo también interesante, un desafío nuevo que es productora de contenidos, que después también en un pequeño momento vamos a explicarles y contarles a la gente qué es Procultura Salta, aparte de lo que ya es como institución, aparte de lo que es el Abril Cultural, qué proyecto nuevo comienza a responsabilizarse como un compromiso desde Procultura. Eso es un poco el desafío nuevo, así que tenemos muchas ganas de contarle a usted después de esta pausa que vamos a pasar justamente a nuestra invitada de hoy. Bueno, este viernes vamos a inaugurar la muestra de Adriana Costa titulada ¿Y ahora qué? Esta muestra que hemos hecho un adelanto ahí, un pequeño clip que seguramente enseguida el director nos va a mostrar, donde ella habla un poco anticipándonos esta muestra, pero antes de mirar ese clip, la tenemos acá en estudio, así que quiero agradecerles a Adriana Costa de haber aceptado la invitación, que te conozca la gente, porque muchas veces sucede de que los artistas se los siente nombrar, se los conoce, pero por ahí pasan en la calle desapercibidos, sin pena ni gloria, y nadie sabe quiénes son los escritores, quiénes son los músicos, y por ahí se los conoce de nombre. Entonces, lo bueno de este programa Sincerarte, que intenta inclusive llegar a ustedes, es para poder identificar nuestros artistas que son parte del patrimonio cultural salteño. Así que, bueno, en esta oportunidad, Adriana Acosta, así que gracias Adriana por venir. Por favor. Contanos un poquitito de qué es lo que has estado preparando en esta retrospectiva. Bueno, sí, en realidad es una selección de obras de la década de los 90 hasta el 2019, que ahí frené, nunca más produje nada. Entonces es como que el título de esta muestra, ¿y ahora qué? Es decir, cómo, tomando toda una idea sobre el diseño de Boris Grace, de cómo diseñarse, cómo hacer el autodiseño. Y entonces eso es lo que quiero reflexionar y ver qué resulta de ahora en más, haciendo esta mirada hacia el pasado, la producción pasada,
y ver cómo sigo para adelante. Ahora estabas hablando de la década del 90 y ha cambiado el arte, la construcción de la obra de arte, lo que hoy en día se conoce como la materialidad en cierto sentido, porque también ahora lo digital, la inteligencia artificial es como que produjo todo un cambio de mentalidad. Desde los 90 hasta esta parte, ¿se ha enriquecido con todas estas herramientas la pintura o perdió rumbo y estamos a la deriva todavía explorando, experimentando? Pues son periodos también, ¿no? Sí, son periodos, yo no diría que no hay un rumbo, sino que las cosas van cambiando. Digamos que toda la tecnología ha hecho que las cosas cambien, pero, por ejemplo, depende también de la producción y la práctica artística de cada artista. Yo, por ejemplo, he hecho muchas cosas, materiales, inmateriales, hice performance, accionismo, instalaciones, Ha sido, o digamos, una sea, precursora de usar algunas herramientas que después en el tiempo se han ido instalando ya como permanentes, ¿no? no sé si precursora, pero hice toda esa experiencia que a mí me gusta porque a lo largo de mi carrera, digamos, artística, lo que a mí siempre me interesó es reflexionar. Reflexionar, por ejemplo, cuando hablaban de la ecología que hablaste vos en la década de los 90, que estaba tan en boga, y yo como docente también transmitía eso, y ahí surgió una de mi primera muestra individual que llamé EcoSo justamente, donde quise poner en valor un elemento tan desnaturalizado y poco valorado como es una caja. Entonces hice una instalación de cajas, subiéndole, sacando de su contexto desvalorizado y dándole un valor especial, y máxime como productora, digamos, de artes visuales, al permitirme entrar en un lugar, un museo, donde ya por el solo hecho de estar en esa institución, que obra otro valor. Sí, es como que el concepto de la obra de arte cambió en el tiempo, es cierto. Y también, digamos, el apropiarse de ciertas herramientas que por ahí el artista no estaba acostumbrado a manejar, conocerla, explorar. Hoy en día tenemos el arte digital, que de algún modo también está en un manto de conjeturas, de sospechas, de investigación, de pro y de contras del arte digital, porque muchas veces no sabemos si hoy la inteligencia artificial puede construir una pintura. Caso que Exacto. en algún momento creo que Sí, hablamos en sí, este sí, sí, programa sí. que hasta se premiaron obras que nunca se supo que estaba hecha por una inteligencia artificial, como si hubiese habido un artista detrás, ¿no? Todo esto no pone, digamos, en una encrucijada a los artistas. Eso depende de cada uno. A mí la verdad que me encanta investigar y saber qué es lo que está pasando, cuál es la tendencia del momento, y a veces me subo a esa tendencia y otras no. Por ejemplo, el otro día investigaba sobre las criptomonedas y ahora hay criptoobras que se Sí. venden, que son inmateriales en realidad. Entonces todo así, un mundo que se escapa a uno mismo como artista. ¿Y lo podían visionar ustedes como artista lo que se venía o de pronto No, yo irrumpe y voy. estamos recién digiriendo, o sea, todo ese proceso? Y hay gente como en todo, hay gente que se adapta, como uno se va acostumbrando a utilizar la tecnología, Claro. y hay gente que la rechaza, hay gente que sigue produciendo como en el siglo XX y otros que están súper adelantados. Eso depende de cada uno. A mí en general no me gusta achatar a todo el mundo en lo mismo No, no, porque obvia, pero cada siempre es uno... importante tu lectura. ¿Y cómo sería todo este planteo de época en una sociedad como la salteña, ¿no? Tan conservadora, tan tradicionalista, digamos, muy poco frecuente con el estudio, con la investigación? Porque acá todavía se sigue manteniendo en diferentes disciplinas del arte este concepto de que el artista trae un talento innato y de pronto el mundo parece que está en otra órbita, ¿no? Hasta que se da cuenta de que entra en consonancia el arte, el artista, forma parte de ser también un fenómeno de la época. Somos producto de una época y estamos Exacto. condicionados por algunos elementos, ¿no? De pronto, ¿qué temas aparecen en tu obra hoy? Bueno, por ejemplo, mientras vos estabas hablando, me acordé de un accionismo que hice sobre el rito social del cumpleaños.
hice toda una investigación, por ejemplo, con mis alumnos y descubrí que no les gustaba festejar el cumpleaños, a mí me encanta. Y lo festejé 2 veces, uno socialmente y otro dentro del Museo del MAC. Y la gente me decía, ¿no tenés miedo al ridículo? No, porque cuando uno está convencido de lo que hace, y ese accionismo implicaba que yo use mi propio cuerpo. Entonces yo estaba con un diseño apropiado para el festejo y había una torta, entonces la acción mía era repartir como 200 porciones de torta, una torta inmensa. Entonces, no, yo la verdad que cuando uno está convencido no tiene miedo a nada. En Seguramente. Salta, sí, como vos decís, es difícil. Y bueno, cuando me veían ahí con toda esa producción y demás, bueno, por supuesto hubo gente que no le parecía, que le parecía una obra que nada que ver, pero yo lo que trabajé fue justamente reflexionar sobre el rito social, porque siempre me interesan los vínculos, y bueno, a mí me pareció apropiado y lo hice. Ahora, vos marcabas ahí una irrupción, ¿no? Estuviste produciendo hasta un momento determinado y ahí paraste, ¿no? ¿Qué tiene el arte también? Hay una especie de desarraigo, de desilusión en el camino. Muchas veces uno abandona ese placer, esa pasión que tiene por una disciplina artística. ¿Nos pasa con frecuencia? ¿Les pasa a los artistas o no? Yo hablo por mí, por ejemplo, ¿por qué no produje más? Es decir, yo tengo la costumbre de archivar cosas en bancos de datos, entonces voy poniendo distintas cosas. Y resulta que tengo un archivo que todavía hace 3 años que le estoy dando vuelta y todavía no sé cómo lo voy a armar porque quizás con algo digital, no sé, es un mundo que no conozco, pero lo que sí tengo claro es que ya no quiero hacer lo que venía haciendo. Hasta el 19 hice pintura, si bien con una técnica nueva, este, pero bueno, no. Por eso es la pregunta de esta muestra, ¿y ahora qué? ¿Cómo Sí, sigo? en realidad me gusta el título porque siempre nos preguntamos, ¿y ahora qué, no? ¿Qué nos pasará después de las elecciones, no? ¿Qué pasará después de que esta guerra o continúe? O sea, en esta incertidumbre, me parece un título súper significativo para describir también el momento, ¿no? Creo que todos los días nos preguntamos ahora qué. Pero bueno, ahora vamos a una pausa y enseguida seguimos charlando porque esto recién comienza y vamos a tratar de sacarle el jugo acá a mi amiga Diana Costa. Seguimos en Sincerarte. Si usted nos está siguiendo, tengo una invitación especial para esta noche, así que se puede ir preparando para irse al Teatro Provincial, para el foyer del Teatro Provincial, por la escalerita arriba, al entrepiso. Estamos con un espectáculo de Milagros Gali, que es una propuesta súper interesante. Alma Vienesa se llama. Va a haber algo de danza, va a haber un poco de música, ella al piano, su hermana en violín, Constanza va a estar acompañándola, y también están los bailarines Leonardo Escarano, Pamela Giana Atrio y Sara Berton y Agustín Bustos, hoy a las 21 horas, o sea, todavía está a tiempo. Es impresionante el despliegue que viene haciendo Milagros Bozo. Les recuerdo, fue declarada Artista del Año en el 2019 por Procultura Salta a los artistas menores de 35 años de proyección, así que viaja mucho. Tenemos la oportunidad de escucharla esta noche acá en Salta, gratis, así que apúrese, vístase y se va al Teatro Provincial. Invitación hecha desde Sincerarte también. Bueno, estábamos hablando un poquitito con Adriana Acosta, que es quien va a inaugurar la muestra del próximo viernes con una retrospectiva. Y hablábamos también un poco de lo que es la problemática de la pintura hoy en Salta, de la lectura que ella hace y de este concepto de materialidad y inmaterialidad, porque hoy en día la obra digital se vende, el criptoarte o la criptoobra o como quieran llamarles, como la criptomoneda. Bueno, yo puedo comprar un cuadro y puedo tener la copia digital de mi propiedad como exclusiva, bueno, entre paréntesis, pues no sabemos en lo digital quién tiene la exclusividad, porque hasta dónde se puede llegar. Es como, acuérdense, la época que se hacía grabado,
el grabado se reproducía por las planchas y se ponía la serie, la cantidad de copias que se hacían. Decía una de 10 porque era la primera copia de 10 total que se hacían. Pero bueno, los pintores por ahí decían que eran 10, pero eran 100. Bueno, ahí intervenía la ética, ¿no? Y bueno, es todo un tema, ¿no? En el arte digital, la ética, porque es muy importante también sincerarse desde este programa que se llama Sincerarte, hasta dónde la ética del artista se pone en tela de juicio, hasta dónde el artista debe resolver con una ética, ¿no? Las decisiones de pronto de colgar una obra, de venderla. A veces, ¿no? Hay artistas, escritores específicamente, que copian de un lado, pegan del otro y arman una obra, y ahí está la ética en juego, ¿no? ¿Cómo es esta de la relación? Pero pasa también, Roberto, que estamos cargados de información y cada vez más. Entonces existe el famoso palincesto que existe en todos los lenguajes artísticos. La escritura sobre la escritura, la pintura sobre la pintura. Es todo el bagaje que uno ya trae también. ¿Y dónde aparece la ética? ¿Al momento de qué? ¿De decidir qué cosa? Y hay que ser sincero. Yo, por ejemplo, no trabajo la violencia en imágenes de la guerra, porque son cuestiones que en mí sería como panfletario, capaz. Sí me afecta porque todo lo que incumbe al ser humano me afecta y trato de colaborar con instituciones y demás porque si a uno no le va mal, siempre lo comparto eso con mis amistades también, uno tiene que apoyar, que ayudar y desde ese lugar lo hago, que quizás los demás ni lo sepan, pero si yo hiciera algo así, con otra temática, no tendría verdad lo que hago. Entonces, todo lo que a mí me va pasando, lo que voy viendo, lo que voy percibiendo, lo que me resulta, lo expreso. Pero eso no quiere decir que no haya una carga, digamos, de un poquito de palincesto hay. Seguramente. O sea, no existe el purismo, siempre No, hay para influencia de nada. Y alguien. cada vez más. Pero Uno vos está. tocaste un tema interesante ahí, ¿no? De pronto es como que el artista elige determinados temas o los temas que están más cercanos a la sensibilidad y sobre eso construye su obra, porque de algún modo estamos atravesados por diferentes situaciones, aunque no yo no haga una obra relacionada específicamente con la violencia de género o con la violencia de las guerras y el hambre de África o lo que sea, pero estamos atravesados y de algún modo la obra de arte es una respuesta a eso, aunque uno no la direccione, ¿no? Sí, 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 exactamente. Y hay gente también que lo hace un poco especulando. Seguramente. Así Ahora, que uno es feliz pintando para el que por ahí dice, ¿y cómo será esto de empezar, de sentir esa facilidad? Porque yo creo que vos en algún momento, y enseguida vamos a poner un clip donde vos presentas tu obra y tu visión de lo que es el arte, hablas de que, bueno, uno tenía esa predisposición cuando era chico para el dibujo en la escuela, y bueno, y eso se fue cimentando a lo largo, se fue potenciando, a veces uno tiene la suerte de caer en manos de una buena maestra que nos motiva, a veces un buen maestro también puede ser uno convertido en disciplina de un artista y bueno, y uno va creciendo, ¿no? En esa pasión. Pero bueno, uno sabe que tiene, digamos, esa inclinación. Pero bueno, ¿es un camino ingrato o también y hay algo bueno, de a placer en mí el fondo? que hablaste de la infancia, yo por ejemplo iba a la escuela, me acuerdo, temprano, porque tenía una compañera que llevaba impecable, porque ella iba a una maestra particular y todos los dibujos patrióticos que se hacía era con una mezcla de colores que a mí me fascinaba. Entonces yo me iba temprano para copiarle cómo pintaba. Entonces ahí iba dándome cuenta cómo se mezclaban los colores, era cuando yo tenía 10 años. Y después en otra oportunidad que también lo dije, habían impuesto a la escuela que si querías dibujar, aprender a dibujar, había una maestra que te daba clase, pero tenías que quedarte después a la salida. Y yo me quedaba, pero la verdad que ninguna de las dos cosas la vivía, la sentía tan propia y era el camino que yo quería hacer. Pero desde un principio no pude porque a mí me hubiese encantado estudiar en un colegio secundario que tenga que ver, tuviera relacionado con esto. Después tuve que elegir, me fui a Buenos Aires, tuve que elegir una carrera de abogacía porque todo el mundo te decía, con arte no vas a hacer nada. Así que tuve que esperar muchos años, hasta los 30 y pico,
para iniciarme en este camino. Pero de todas maneras, he viajado afuera y me pasaba los días en el museo. La primera vez que vi una obra de Duchamp, una de las réplicas, ¿no? Porque hay varias. No podía creer, decía, esto es arte, ya me preguntaba en esa época y no había empezado a estudiar todavía, pero sí, yo lo hacía todo por mi cuenta y leía muchísimo y sabía bastante de historia del arte. Así que un camino que siempre quise y lo soñé, pero Pero no lo hubiese elegiste. sido lo mismo hacerlo en la adolescencia, que uno es Ujú. más desfachatado, digamos, Sí, que sí, sí. hacerlo cuando tenés miles de restricciones y ya cumplís otro papel en la sociedad también. Seguramente. Antes de ir a la pausa, queda en el aire flotando esto, ¿no? Es importante para el artista salir del lugar, del medio ambiente, uno cuando sale de su propio espacio, de su lugar frecuente, de su lugar ameno, como dicen hoy en día, lugar Lugar de seguro, seguro, sí. ¿sí? Hace, digamos, una visión diferente, le da objetividad a sus elecciones cuando uno sale. Después me contás, porque esto es interesante Ok. saber, me gustaría tu opinión, porque vos has viajado bastante y seguramente esas respuestas las tenés. Así que bueno, vamos a una pausa y seguimos después acá en Sincerarte. Seguimos acá en Sincerarte por el canal Millennium, Salta Cable Color, si usted nos está sintonizando por el 12 o por aire del 17 o 68. Nos puede también volver a ver si quiere que insistamos. Se repite el domingo a las 23 horas, así que es imperdible cada programa de Sincerarte a cargo de Cecilia Puy, que les mandamos, como decía, un saludo y esperamos que se recupere para el próximo programa y para nosotros es un placer poder estar acá también con ustedes. Hablábamos con Adriana Costa, la entrevistada de hoy, justamente que nos está anticipando su muestra del día viernes un poco. Y antes de continuar la charla, le pido al director por ahí, creo que hicimos un pequeño avance, que acá justamente el artista que nos visita grabó un poco para poder anticipar su muestra y hay algo en el último bloquecito muy interesante sobre lo que es su definición del arte que me gustaría arrancar sobre eso y la pregunta pendiente del bloque anterior, ¿no? ¿Es necesario que un artista salga de su lugar de confort, de su tierra, viaje para poder tener objetividad más allá del enriquecimiento? Porque no todos los artistas pueden salir y viajar por el mundo muchas veces, ¿no? Ni siquiera salir de la provincia, pero bueno, vamos a hablar un poco de esa experiencia y mientras tanto vamos a ver ese clip que es el avance de su muestra, así que bueno, le pido al director que si podemos largar. Mi nombre es Adriana Costa, soy artista visual y estoy presentando en Procultura Salta la muestra ¿Y ahora qué? La muestra estará desde inaugurada el día 20 de octubre hasta el 2 de noviembre. El nombre de la muestra es ¿Y ahora qué?, en donde estoy presentando trabajos de la década de los 90 hasta el año 2019. Es una selección de obras. Arte para mí es lo cotidiano, es un estilo de vida, es una elección de vida, no es nada especial, no me considero una persona especial por ser una productora de arte, sino es una cosa natural que me surgió desde la infancia. Me acuerdo que me quedaba en la escuela después de hora para dibujar y lo hacía gratamente, en fin, eso. Interesante este avance, qué buenos efectos, Adriana. Sí, buenísimo, buenísimo. Bueno, esta invitación. Y quedó esa pregunta que decíamos, ¿no? El itinerario, el camino del artista, ¿no? Salir es importante porque también uno, digamos que hay un autoconocimiento. A mí, por ejemplo, uno de los últimos proyectos que me tocó realizar era en el 2007, que era el autorretrato, era un seminario.
y después había que hacer toda una producción, un trabajo de taller, y esa muestra iba con otros proyectos en otros países por todo el mundo, y había una muestra colectiva al finalizar todo el proyecto que duró varios años. Y fue muy interesante porque uno, cuando sale de su provincia, es como que la representa, además de manejar su ego, compararse con los otros, ver en qué posición está, es muy importante y enriquecedor. Y bueno, y esta muestra colectiva fue una de las cosas que más me gustó, que se hizo una exposición en Alaska, después en España, en Brasil, en varias partes del mundo, de acuerdo a todas las nacionalidades de los proyectos que se iban realizando. Así que fue una experiencia bárbara. Sí, es importante entonces siempre Muy salir del lugar importante. de Sobre confort. todo, vuelvo a repetir, por esa cuestión también de autoconocimiento. Seguramente, Hasta ¿no? dónde está uno, porque, bueno, como una vez hablamos y yo te decía, ay, no soy tan buena, pero vos decías, sí, bueno, pero también se necesita lo que está en el medio. Seguramente, sí, sí, Nunca me sí, sí. olvido de eso Ahora, que me dijiste. eh, Bueno, y no está mal ser uno del medio. no, obviamente, Mm, si no hay medio, es imposible que haya una evolución, ¿no? exacto, sí, sí, A sí, sí. ver, un poco esto tiene que ver con que hay momentos del arte, de la cultura, que son bisagras, ¿no? Que es necesario justamente, ¿no? Del protagonismo de determinados plásticos, escritores y músicos que marcan una tendencia y una época. Después viene la continuidad, las escuelas, los discípulos y también aquellos que comienzan a explorar. Pensemos en la literatura de los años del 40, la generación de la carpa, que Mm, fue importantísimo. sí. Estaba Manuel J. Castilla, María del Agudo, Calvetti, Arajan Soati. Fue importante ese manifiesto que determinaba que la poesía nacía con ellos, y después vinieron un montón de escritores acompañando esa transformación de la literatura salteña. En el caso de la pintura también desembarcaron en Salta en la década del 60, ya fue, digamos, amplia la producción de Osvaldo Juanes, Caribe, Preti, Y que uno que cambian siempre, una realidad. seguro, o sea, que uno se pregunta si qué hubiese pasado si ellos no hubiesen desembarcado en Salta, porque no eran Exactamente. salteños, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y a partir de ahí se transformó también la mirada de la pintura en Salta. Y hay muchos jóvenes que no saben de toda esta transformación, pero que ellos vienen en ese encadenamiento y dándole continuidad, que son importantes. Pero bueno, hasta que aparecen un grupo generacional, un artista, un pintor, un músico clave en el cambio de óptica y que son bisagras, ¿no? Eso siempre es bueno recordarlo. Y también es importante ilustrar a la gente de este sentido, ¿no? De que muchas veces hace falta el acompañamiento a los artistas, yendo a las muestras, viendo las obras, porque, y esto quiero que después me comente Adriana, cuál es su visión, siempre el día de la inauguración se llena, está todo el mundo, porque, a ver, pareciera que las muestras plásticas, acá en Salta, en Buenos Aires, en todo el mundo, Los vernizajes. es una cuestión social, ¿no? Sí, así Van es. a ver quién va, no van a ver la obra, y eso es algo que parece que no va a cambiar nunca, que debiera cambiar obviamente, y al otro día no va nadie a ver la muestra, y cuando uno dice, viste, ¿qué te quedó de la obra de tal pintor? Es como decir nada, porque no se va a visitar las muestras, ¿no? Como en otras partes que también van las escuelas, va el artista, hace visitas permanentemente guiadas, o sea, hay otro trabajo, ¿no? Otra educación también, y esto no es porque sea mejor, no, es lo que nos falta a nosotros como salteños acostumbrarnos, ¿no? Eso por un lado, una pregunta, es decir, si eso no va a cambiar. Y por otro lado, tengo la sensación de que cada vez que voy a una muestra, los artistas de hoy en día, entre comillas, porque tiene que pasar el tiempo para saber si van a ser o no artistas, y en la Mm. temporalidad va a definir mucho de eso, eh, preparan toda una puesta en escena de la obra que parece a veces más importante el work in progress que se llama, o el acting que se arma, porque parecía que todo hoy en día es un acting, ¿sí? Una puesta en escena, y la obra es un elemento más de ese acting, ¿no? Y ya no es el protagonismo que tenía antes, cuando uno iba a una exposición, veía la obra, el cuadro, o sea, se detenía. Ahora
es toda una puesta en escena, un bombardeo de luces, música, sensorialmente atravesados por todos los aspectos habidos y por haber, y se pierde de vista, ¿no? Lo que es la obra de arte, o quizás eso sea la obra de arte, y está bueno que vos me cuentes cuál es tu Bueno, visión. vamos por partes. Primero, cuando hablabas de todos estos artistas de la década de los 60, de Juan, de todos ellos, yo me acuerdo que era adolescente y iba con Adriana Almada Leal, que es una curadora ahora que vive en Paraguay muy exitosa. Éramos compañeras de la Alianza Francesa y nos escapábamos de la Alianza, no íbamos a clase por ir a las muestras. Así que después las dos nos dedicamos a esto. Eso por un lado nos encantaba estar en todo ese mundo, además que ella conocía al padre, conocía a muchos poetas, así que siempre estábamos rodeadas de toda esa gente. Con respecto a, ¿cuál era la segunda? Que el arte de hoy en día el es arte de más hoy en una día. puesta en escena. Sí, bueno, porque con el tema de la posmodernidad que se rompieron los límites, hay como ese rompimiento, me trae como adosar a la muestra música o un DJ, luces. Y bueno, porque también es ese uso de la integración con la tecnología también, que yo la verdad que no lo veo mal, todo lo que sea algo distinto, Seguro. Sí, diferente sí, sí, sí. y que le funcione a uno, yo digo bienvenido. La Sí, verdad que pero a no ver, por ahí. tengo Sí, sí. una crítica así para hacer, no soy así muy... No, no, no es una crítica, siempre uno, Las cosas siempre. van cambiando porque si siguiéramos, es un poco lo que dice Boris Groys, que es una persona, un crítico muy interesante, y él tiene un libro que se llama Hacerse público. Entonces, donde plantea también como otro artista alemán, da la casualidad que los dos alemanes, Beuys, que era un artista que él decía que todo hombre es artista. Y Boris Groys habla de esto del diseño, que es lo que yo tomo para mi muestra, para el ploteo en la pared y demás, que uno es artífice de su propio destino y qué diseño quiere hacer de su propia persona, y que el diseño ahora, antes en otras épocas era el diseño del alma, después pasó ahora el del cuerpo, y porque bueno, las cosas van cambiando. No sé si evolucionando, pero a mí más me gusta decir cambios. Seguramente, yo a lo que apuntaba más que nada era, siempre es valorable la lectura que pueda hacer un artista, ¿no? No estoy Eh, yendo a las exposiciones, participo si me hacen convocatorias los chicos de estas nuevas generaciones, yo participo, ujú. pero no estoy yendo a es como que sufrí una saturación de presenciar las inauguraciones. Sí, sí, pero también es lo que decíamos hace un momento, ¿no? Pareciera que las muestras es un evento social donde Sí, muy es verdad. pocos se preguntan acerca de la Social obra de arte, y ¿no? van a comer. Yo he dado de Exactamente. comer a mucha Hay gente. una película muy interesante que es La falsedad del arte, que lo veíamos Sí, sí, que sí. The Square, el cuadrado, que les Sí, recomendamos a los que nos están viendo por ahí, excelente lo que película. es un poco la visión del arte moderno, el rol social de la construcción del arte, que es muy interesante, así que les recomendamos El cuadrado. The Square, una película noruega, creo que es, si no me equivoco, noruega, Sí. sueca, pero ahí está en esto, pero es muy linda ver sobre todo esa manera de cómo ellos construyen, ¿no? Claro, También su porque hay contenido. una construcción teórica. Ujú, Entonces hay ujú. que ver, porque si es arte conceptual, bueno, la obra está en la idea. Seguramente, sí, Entonces sí, sí. es como que una parte del arte, y alguna gente se dedica a eso, es más intelectualizado. Pero bueno, Ahora, un poco para despedir y agradecerte la visita, Adriana, eh, vos hablabas un poco que a temprana edad uno ya tiene esa predisposición, ¿no? Hacia una determinada disciplina, que a veces hay que incentivar, que los padres por ahí tienen que motivar, que vos decías, qué lástima que yo después no terminé estudiando algo vinculado, fue un colegio, bueno, creo que esto vale la pena para los padres que ven que los hijos tengan esa inclinación, que la puedan descubrir y que la puedan acompañar sobre todo, ¿no? Con buenas elecciones, saber a dónde va, si tenemos
si tiene condiciones para la música, esa sensibilidad, está la Escuela de Música con muy buen nivel de docentes, tenemos Bellas Artes, Tomás Cabrera, que es el bachillerato también, con muy buenos docentes, por si acaso es la pintura, el teatro o algo vinculado al diseño gráfico que he incorporado en el último tiempo. O sea, hay instituciones, ya sea públicas, gratuitas como la que nombramos, y también privadas, obviamente, con esa orientación en el arte. Yo creo que es bueno pensar en esas carreras no tradicionales, ¿no? Porque los padres siempre quieren que los hijos sean médicos, abogados, contadores, y cuando le dicen que quieren ser actores, pareciera que se viene el mundo abajo. No, o sea, creo que la peor ingratitud que un padre puede cometer con sus hijos es no acompañar ese lado sensible, creativo y sobre todo esas elecciones que uno puede tener, ¿no? Que no hay que desconfiar de la elección de un chico porque es chico o de un adolescente porque es inmaduro y adolescente, ¿no? Porque también la idea que me parece interesante es que se puede comenzar a cualquier edad. La pintura para la tercera edad puede ir a los talleres de adultos, la Galería A, donde por clases gratuitas puede tener. O sea, creo que gracias a la visita de Diana, para que nosotros hagamos extensiva esa invitación, si usted tiene esa cosa postergada, también tiene esa Galería A en la calle España, dependiente de la Escuela de Bellas Artes. O sea, hay maneras de encontrarse o de reencontrarse con el arte. Así que bueno, yo le agradezco a Adriana que me haya posibilitado también preguntar algunas cosas y adentrarnos junto con ustedes en lo que es el mundo de la plástica en Salta, ¿no? Así que bueno, gracias Adriana. La invitación entonces para el viernes, 21 horas, en la sala NACAP de Mitre 331. Están invitados todos, es una invitación libre y gratuita, así que también va a haber, como vos decís, vernizaje, así no, que por bueno. favor. Bueno, muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa y vamos al cierre. Muchísimas gracias a vos, Roberto, por la invitación. Última parte de este programa de Sincerarte, cubriendo a nuestra querida amiga Cecilia Puig, una oportunidad más para poder llegar a ustedes con este programa tan visto, tan comentado muchas veces, porque los invitados que siempre llegan, los comentarios que se hacen desde acá y las sugerencias siempre son bienvenidas por los que nos están viendo, por ustedes, y que pueden ver y inclusive repetir el programa. Ya enseguida vamos a decir que los días domingos pueden mirar este programa a las 23 horas que se repite, y acá por el canal Millennium siempre, y por las señales de aire, ¿no? Del cable color. Salta Cable Color el 12 por el aire, 17 o 68. Así que bueno, hecha esa recomendación, queremos un poco también acercarles esa agenda de actividades que tenemos. Aparte de la muestra que invitaba recién Adriana Costa, que nos visitaba para este día viernes, tenemos para el mes de noviembre, vamos anticipando para que la gente sepa y pueda programar qué es lo que quisiera ver. Tenemos una muestra el 10 de noviembre también en Procultura de la pintora francesa Caroline de Chaunat, una muestra también muy interesante con una propuesta plástica innovadora, con técnicas distintas, ¿no? Una visión de lo que es la visión de la pintura de alguien que no es de Salta y que tiene una mirada desde este lugar, la construcción del arte, ¿no? Con una construcción cultural de Francia, obviamente, ¿no? El día sábado 11 también tenemos el Jazz Blue organizado por Cristian Tapia. Son dos bandas a las 21 horas, el sábado 11 de noviembre, les recuerdo. También hay un espectáculo de flamenco. Creo que tenemos por ahí un pequeño flyer de flamenco, que es un espectáculo, se llama Crisolado, que es justamente una bailadora que es Magdalena Carpio, con el toque, al toque, o sea que el músico que la acompaña en percusión, Adrián Barrio Nuevo y Paula Chávez. Es interesante esta propuesta para poder ir agendando con tiempo a aquellos que les gusta el flamenco. El sábado 18 de noviembre también tenemos a nuestro Maxi Rocha, que es el docente que tiene a cargo el taller de stand-up en Procultura, con su espectáculo el sábado 18 a las 21 horas en la sala del teatro, al fondo, en Procultura Salta. Y el viernes 1 de diciembre, o sea, ya anticipando las fiestas, un espectáculo de La Negra Chagra, que también debemos tener por ahí quizás un flyer del espectáculo. La Negra Chagra nos vuelve a visitar con sus canciones por su nombre, que es la nueva grabación de ellas. Interesante este concierto de esta salteña que está, digamos, afincada en Buenos Aires, pero siempre está visitándonos.
permanentemente trayéndonos sus novedades, sus últimas producciones, así que es una buena oportunidad para poder ir agendando este espectáculo del 1 de diciembre. Bueno, agradeciéndoles también a ustedes la disposición, haciéndonos llegar también sus sugerencias a este programa a través de las líneas de comunicación, de chat, de WhatsApp y de las redes sociales, en donde nosotros a través de este programa estamos pautando esa comunicación. Y también desearles una buena semana, aunque habíamos comenzado un poco diciendo lo especial en lo que sucede en estos días de elección previa, de grandes decisiones para nosotros los argentinos, atravesados también un poco por esta incertidumbre que es estar pendiente de lo que sucede en otros países, que ya no son guerras de otros países, son preocupaciones de todos y cada uno tiene, digamos, ese buscar el sentido a todo esto que sucede, ¿no? Como si en realidad la guerra tuviese un sentido, porque sabemos que en el fondo no tiene ningún sentido, ¿no? Es quizás, como diría un escritor, es el acto más perverso y estúpido que puede tener el ser humano, encontrarse en medio de una guerra, sea cual fuere, porque en esto no hay ni vencedores ni vencidos. Todos perdemos en una guerra, perdemos familiares, perdemos vidas de niños y gente que se tiene que ir abandonando lo poco que tiene, irse a otro lugar, que es lo más triste, ¿no? Yo creo que todos vivimos en una época convulsionada, atravesada también por la crisis del medio ambiente, por estos cambios climáticos que traen muchas lluvias, traen muchos incendios, muchos desbordes de ríos, muchas inundaciones, o sea, vivimos en una época donde desde Sincerarte, que es, digamos, un programa que tiene un abordaje desde lo cultural, también cumple con ese rol de poder comunicar esta reflexión, porque seguramente los que nos están viendo saben que vivimos horas muy delicadas y sabemos que también los momentos de crisis son los momentos de buenas elecciones. Ojalá podamos reencontrar el camino como humanidad, detener la guerra, encontrar un principio de diálogo y también empezar a tener un compromiso mucho más responsable y acelerado con el medio ambiente. Creo que de algún modo todos dicen que es tarde, que esto ya es inevitable, ese colapso del medio ambiente, pero bueno, todavía podemos generar cambios, pequeños cambios, y sobre todo en las nuevas generaciones, ¿no? Enseñándole a nuestros niños, a nuestros adolescentes, sean hijos, hermanos o familiares, que de pronto este es el único planeta que tenemos en el que podemos vivir, en el que podemos convivir socialmente, más allá de las diferencias religiosas, más allá de las diferencias raciales, más allá de las diferencias políticas, ideológicas. Creo que el mejor mensaje que podemos dejar desde este programa justamente tiene que ver con construir una sociedad más responsable y más educada, más preocupada por la construcción de la cultura, entendiendo que la cultura es todo lo que el hombre hace, bien o mal, y aprende cuando las hace mal. Entonces, en base a eso, seguramente tenemos que encontrar el camino para poder modificar y transformar la realidad, porque siempre nos quejamos de que la culpa la tienen los otros, cuando en realidad las grandes decisiones las tenemos que tomar personalmente, cada uno de nosotros, y asumir esa responsabilidad. Si estamos mal, es porque todos fuimos sumando un poco a esta crisis. Así que buena oportunidad esta época que vivimos como para tener un cambio. Esto no es hacer una apología de la salvación espiritual, sino es una emergencia que vivimos en esta época y que tenemos que tomar buenas decisiones y que a veces exceden el plano político, a veces exceden los acuerdos, las negociaciones y los intereses políticos, porque es un colapso que tenemos que salvarnos entre todos y si no, no nos va a salvar nadie. Así que bueno, agradecidos en esta nueva edición de Sincerarte y despidiéndonos, esperando para la próxima oportunidad que ya esté Cecilia Puig acá presente llevando adelante este espacio tan necesario para la cultura salteña y tan importante dentro de la programación de Millennium, poder estar con ustedes todos los días, martes a las 19 horas. Les recuerdo, Salta Cable y Color el 12,
por el aire el 17 o 68, y si quiere volver a repetir porque escuchó una partecita o le parece que acá se dijo algo con lo que no están muy de acuerdo y quieren volver a pensarlo, bueno, pueden repetir el día domingo la visita a este programa a las 23 horas, ¿sí? Por esta señal de Milenio. Así que bueno, muchas gracias y nos esperamos en el próximo programa de Sincerarte.